columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Así que hoy vamos a iniciar ya versículo a versículo el libro de Hebreos. Y les voy a pedir entonces que abran sus Biblias en Hebreos, el capítulo 1 y los versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Y hoy se me va a hacer difícil porque tengo mis oídos llenos de ventiladores sonando. Ya de por sí me gusta el silencio para explicar porque soy de difícil atención. Pero a ver cómo lo hago hoy con las turbinas sonando. Intentaré que el Señor me ayude. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Hermanos, antes de empezar este tema y analizar estos versículos, que como les dije, tenía pensado ir hasta el 4, pero por la profundidad de este texto y por todo lo que podemos decir de él, decidí limitarme a 2 versículos y ya la semana que viene hacer otros 2. Me gustaría que refrescáramos un poquito qué cosas vimos en la introducción. Semana pasada hicimos la introducción, una visión general del libro de Hebreos, una imagen más panorámica del libro, desde arriba, viendo todo y las cosas más importantes que íbamos a ver. Así que no sé si a mano alzada algunos pueden comentar algunas cosas. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Qué cosas fueron importantes sobre este libro? ¿Qué pueden decir? Manos alzadas, porque voces sueltas va a ser un caos. Así que si puede levantar la mano. Jonathan. ¿Quién lo escribió? ¿Qué vimos? Autor desconocido. Te lo has currado, ¿eh? El punto más importante, ¿eh? Yo solo sé que no sé quién lo escribió. Está bien, vamos bien. Pues es una base. El anonimato en el libro es una base importante. ¿Qué más? ¿Qué más? Alexandra. Muy bien, muy bien. Lo que veremos en Hebreos es eso. La supremacía de Cristo sobre todo. ¿Sobre qué cosas dijimos que destacará el libro de Hebreos que Cristo es mayor? Algunos ejemplos. Manos arriba. Los ángeles, Cristo es mayor que los ángeles. Además, esto será de lo primero que veremos. ¿Qué más? Jonathan. Cristo como la revelación final de Dios. Mayor que Moisés. Rosy. Mayor que Aarón, un sacerdote mucho mayor. Gabriel. Dime. Exacto, un sacerdote mucho más grande. Nahum. Cristo coronado de gloria y honor. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? ¿Qué más cositas recuerdan, Alexandra? Cristo mediador de un mejor pacto. El pacto en Cristo era mejor y basado en mejores y mayores promesas que el pacto anterior. Así que Cristo está por encima de todo. Cristo está por encima de todo. ¿Recuerdan un poquito también la fecha? ¿Nahum? Aproximadamente 64 y 65 después de Cristo. Contexto, más o menos, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaban enfrentando los creyentes de aquel entonces? Giovanni. Exacto, una persecución muy severa. Incluso estábamos especulando un poquito o intentando limitar quién sería el emperador a lo mejor en aquel momento, en aquella persecución. Nerón, muy bien, Nerón. Así que hemos visto bastantes cosas. Contexto era para unos creyentes, pero unos creyentes que, además de sufrir una persecución, tenían una peculiaridad. ¿Qué eran? Judíos convertidos a Cristo, judíos convertidos a Cristo. Estaban también siendo presionados a volver a sus raíces judías, a volver a sus raíces hebreas. Y el autor utiliza el libro para hacerles entender que lo que tienen ahora es mayor,
que el pacto que tienen ahora es el mejor pacto que tienen ahora, el mayor pacto que tienen ahora. Les hace entender que el sumo sacerdote que tienen ahora es mayor que el que los judíos tienen. Les hace entender que el que tienen ahora es mayor que Moisés. Les hace entender que es mayor que los ángeles. Les hace entender que es mayor que todas las cosas. Realmente les hace entender que cambiar a Cristo para volver atrás sería una completa locura. Como los Gálatas, que volvían a ser zarandeados por aquellos judaizantes para que se volvieran a la ley, para que se volvieran a circuncidar, como si Cristo no fuera suficiente. Y es algo absurdo. Entonces ahí estamos, unos judíos que se convirtieron, que están recibiendo un libro con un tono muy pastoral, que está exaltando a Cristo sobre todas las cosas en un contexto de mucha persecución, probablemente en tiempos de Nerón, años 64, 65 después de Cristo, autor desconocido. Vamos bien, pero ahora entonces vamos a ir al tema. Y en esa introducción dijimos tanto al principio como al final que había una cosa que destacaba, y era el hecho de que Dios habla. Dios habla, y por ahí vamos a empezar, porque nuestro texto empieza diciendo eso, que Dios habiendo hablado, tenemos un Dios personal, tenemos un Dios que habla, y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Desde el principio vemos eso. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y dijo, y les dijo, les habló, se comunicó con ellos, les dio unas instrucciones: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Hermano, a lo largo de la historia, el mundo ha creado dioses, Incluso la Biblia a veces menciona dioses, que muchos malinterpretan esos versículos como si hubieran otros, porque a veces habla de dioses, pero siempre lo hace en un tono de llamándoles falsos al lado del único Dios verdadero. Los falsos dioses que han sido creados a lo largo de la historia, tanto por mitología griega, por naciones paganas, eran dioses que recibían ofrendas, que recibían sacrificios, que eran adorados, que se les cantaba canciones, que se les presentaba cultos. Pero había una cosa particular: esos dioses nunca hablaban con los demás. Ellos recibían de aquellos que lo adoraban, ellos recibían de sus seguidores muchas cosas, pero no se comunicaban con sus seguidores. Muchas veces llovía y la gente creía que era ese Dios respondiendo. Mucha gente salía al sol y creían que era ese Dios respondiendo. Cuando había buena cosecha, creían que era su Dios de la fertilidad que les estaba respondiendo. Pero no había un trato personal entre su Dios y sus seguidores. Además de eso, también la Biblia habla de los ídolos. Muchas veces los falsos dioses no solo existían en la mente de los hombres, sino que se construían ídolos de madera, ídolos de oro, ídolos de bronce, ídolos de todo tipo de material, y también eran adorados por los hombres. Y cuando la Biblia habla de esos ídolos, dice que tienen manos y no tocan, que tienen pies y no andan, que tienen oídos y no escuchan, y que tienen boca y no hablan. Así que en contraste con todos esos falsos ídolos, en contraste con todos esos falsos dioses, tenemos a nuestro Dios. Un Dios que empieza la historia diciendo que Dios crea todo y que después de crear todo habla con los hombres, habla con la creación. Tenemos un Dios personal, un Dios cercano. A diferencia de los falsos dioses que no son reales y que si lo fueran podrían parecer muertos porque no se comunican, nuestro Dios es personal. Nuestro Dios es real y nuestro Dios está vivo y nuestro Dios se comunica. Vemos eso en Génesis. Dios habla con Adán y Eva. Dios le da instrucciones a Adán y Eva. Lo que pasa es que en el Edén pasó algo. El pecado llega al mundo. Adán y Eva pecan contra Dios y la relación perfecta entre Dios y su creación se rompe. La relación perfecta que existe entre Dios y los hombres está quebrada. La relación perfecta, la comunicación perfecta. Yo me imagino, si con Moisés se hablaba cara a cara, me imagino una conversación mucho más íntima todavía con Adán y Eva.
Una amistad perfecta entre Dios y su creación que es rota en el momento en que el pecado llega, pues el pecado ofende a Dios. Y la Biblia dice que vuestros pecados han hecho separación entre Dios y vosotros. Entonces, desde ese momento, la comunicación de nuestro Dios, que sigue siendo personal, que sigue siendo un Dios vivo, se rompe, no por Él, por nosotros. Nosotros nos desvinculamos de Dios por el pecado. Y entonces Dios determina hacer algo, no se calla. Se sigue comunicando con la creación. Se sigue comunicando con los hombres, pero ahora lo determina de otra manera, lo hace de otra forma. Y Él usa a los profetas. Y así empieza nuestro texto. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Dios no ha dejado de hablar. Nuestro Dios es bueno, hermanos. ¿Por qué? Porque desde que el hombre peca, el Señor le podría haber dado literalmente la espalda y haber dicho, ya no quiero saber nada más de vosotros. Pero el Señor se ha seguido comunicando con los hombres. Y este versículo nos da unos detalles importantes. En primer lugar dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo. La expresión hace mucho tiempo, como veremos luego en el contraste que hace con Jesús, se está refiriendo a tiempo antiguo, hace mucho tiempo. Está apuntando al antiguo pacto. Está apuntando al antiguo pacto. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento que la manera en que Dios utilizaba para comunicarse con el pueblo, ¿cuál era? Eran los profetas. Eran los profetas. Entonces, ese hace mucho tiempo hace referencia a ese tiempo, al antiguo pacto. Luego dice que en muchas ocasiones. Dios no ha hablado solo una vez, no ha hablado solo dos, no ha sido algo esporádico. Dios se ha seguido comunicando regularmente con su pueblo. Así que está hablando del antiguo pacto, habla que Dios ha hablado con regularidad con el pueblo muchas ocasiones y además de eso dice que de muchas maneras. Cuando nosotros vemos las escenas bíblicas de Dios comunicándose con el pueblo, no lo ha hecho siempre igual, no ha seguido un patrón. Cada vez que Dios ha querido decir algo al pueblo, no ha seguido un patrón exacto en todas las ocasiones, ha usado diferentes maneras. Con un profeta se comunicó a través de un silbido, de un susurro. A veces se ha comunicado a través de rayos y relámpagos, ha aparecido de una manera mucho más grande, más llamativa, más sonora. Pero Dios se ha comunicado en el antiguo pacto, en muchas ocasiones, de muchas maneras a los padres. Esa expresión a los padres se está refiriendo a los creyentes. No se está refiriendo solo a los que tenían hijos. No se está refiriendo solo a un conjunto de hombres, quizá como los patriarcas. No se está refiriendo a un grupo selecto de hombres. La expresión a los padres está apuntando a los creyentes de entonces, a los que nos fueron antes que nosotros. No voy a decir la palabra, se me atascó la lengua. A los que fueron antes que nosotros, a eso se está refiriendo y dice que lo ha hecho por medio de los profetas. Así que Dios habló en el antiguo pacto a nuestros padres, a los antiguos creyentes, a los creyentes del Señor en aquel tiempo, de muchas maneras a través de los profetas. Y eso lo podemos ver en muchos ejemplos bíblicos. Vamos a ver varios textos bíblicos que muestran a un Dios comunicativo, un Dios que habla con su pueblo. Diferentes pasajes. Por ejemplo, Esdras capítulo 9, versículo 11. Dice así: que por medio de tus siervos los profetas ordenaste diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla es una tierra inmunda con la inmundicia de los pueblos de estas tierras, con sus abominaciones que le han llenado de un extremo a otro y con su impureza. Esdras muestra cómo Dios utiliza a sus siervos, los profetas, para hablar a su pueblo en relación, aquí habla de la tierra que iban a poseer, de esa tierra que iban a conquistar. Esdras dice que Dios usa a los profetas para alertar al pueblo de cómo iba a ser esa tierra, de lo que se iban a encontrar, de lo contaminada que estaba, de lo llena de pecado que estaba, y Dios no deja que el pueblo se lleve una sorpresa. Dios alerta al pueblo a través de ¿quién? De los profetas. Veamos otro pasaje, Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 10. Y habló el Señor por medio de sus siervos los profetas, diciendo. Así que vemos de nuevo en este texto esa expresión, Dios habló por medio de sus siervos los profetas, diciendo.
Los profetas son el instrumento que Dios ha determinado en ese antiguo pacto en términos generales para comunicarse con su pueblo. Dios habla a su pueblo por medio de los profetas. Daniel capítulo 9, versículo 10, otro versículo interesante. Daniel está orando al Señor, está clamando al Señor con un corazón contrito. Y Daniel dice esto: y no hemos obedecido la voz de nuestro Dios para andar en sus enseñanzas, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Daniel está orando arrepentido. Daniel está expresando que el pueblo ha fallado al Señor, ha pecado contra el Señor y ha desobedecido las enseñanzas del Señor. Pero ¿quién trajo las enseñanzas del Señor? Los profetas. Daniel dice: no hemos obedecido las enseñanzas de Dios que puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Dios quería enseñar a su pueblo, daba la enseñanza a los profetas la llevaban al pueblo. Dios quería dar leyes a su pueblo, otorgaba las leyes a un profeta, las llevaba a su pueblo. Dios quería traer un recado a la nación, Dios le daba el recado al profeta, la traía a su pueblo. Por lo tanto, desobedecer a los profetas era desobedecer a Dios. Hermanos, si lo que sale de este púlpito son mis palabras, desobedecerme a mí es desobedecerme a mí. Pero si lo que sale de este púlpito son palabras de Dios, desobedecerlas no es desobedecerme a mí, es desobedecer al Señor. Cuando las palabras que salen de este púlpito son palabras que salen de la Escritura, tú solo puedes hacer una cosa: rendirte a ellas o rebelarte. Pero rebelarte es rebelarte contra Dios mismo. Si las palabras que salen de este púlpito es palabra de Dios, son las Escrituras, aquí no se trata de si te agrada o no, de si estás de acuerdo o no. Se trata de que el pueblo solo debe responder amén y obedecerlo. No digo que me tienes que obedecer a ciegas y que desobedecerme a mí es desobedecer a Dios. Repito lo que he dicho para que nadie se confunda. Si lo que sale de aquí son mis palabras, desobedecerlas es desobedecerme a mí y no hay el menor problema. Pero si lo que sale de aquí es la palabra de Dios, son las Escrituras, desobedecer al portador de esa palabra es desobedecer la palabra que porta la palabra de Dios. Así que cuando la palabra es expuesta, lo primero que tienes que preguntarte es de quién es la palabra. Y si es de Dios, no importa cómo te sientas con esa palabra, solo puedes rendirte a ella y obedecerla. Porque si no es rebelarte contra el Señor. Cuando el Señor dice obedeced a los pastores, no es un llamado a obedecer a los pastores a ciegas. No es un llamado a decir, hagan lo que hagan, digan lo que digan y cometan la locura que cometan, tenéis que obedecer a los pastores. No, porque se sobreentiende que los pastores enseñan la palabra de Dios, exponen la palabra de Dios, transmiten las sagradas Escrituras y por lo tanto obedecer a los pastores será obedecer el mensaje de Dios. Algunos tuercen ese texto para decirle a las personas, no podéis iros de vacaciones, hay que obedecer al pastor. No. El límite de la obediencia al pastor es mientras el pastor esté exponiendo las Escrituras. Es como el límite de la obediencia al Estado. Hay gente que lleva 2 años ya sin congregar porque el Estado dice que no se debe ir a la iglesia. La pregunta es, si el Estado ahora dice que prohibido ir a la iglesia para siempre, ¿no vamos a ir nunca? Es que la Biblia dice que hay que obedecer a las autoridades, pero hay un límite. Hay un límite. Si cierras todo el mundo, entiendo que la iglesia es parte de todo y lo voy a respetar. Pero si veo que estás abriendo el cine, el teatro, el centro comercial y la iglesia la sigue restringiendo, entiendo que hay una persecución y por lo tanto ya hay una tiranía y por lo tanto yo tengo una obligación, obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que hasta aquí llegó mi respeto. Seguiré pagando mis impuestos como un ciudadano, seguiré respetando las normas de tráfico como un ciudadano y seguiré haciendo todo lo que hace un ciudadano. Pero en cuanto a que Dios dice, no dejando de congregar, aquí llegó tu límite.
Porque hay mucha gente que la manera en que se ha acomodado en casa es que le ha venido muy bien Romanos 13. Que como yo le decía a un pastor el otro día, les gusta, hay que obedecer las autoridades para no ir al culto, pero no les gusta cuando trabajan sin pagar impuestos. Es decir, solo para el interés, ese versículo para lo que me va bien. No, hermanos, no usemos la Biblia para nuestro antojo. Es decir, debemos obedecer a las autoridades, sí, siempre que el límite no entorpezca un mandato de Dios. Debemos obedecer a los pastores, sí, siempre que se sujeten a la palabra de Dios. Nada más. Dios nunca ha demandado de los hombres seguir a los hombres a ciegas. Dios ha dado autoridad a los padres. Dios ha dado autoridad quizá a los pastores en cierta manera como responsables de la grey. Dios ha puesto a las autoridades, dice que no hay autoridad que no sea puesta por Dios, pero el límite está en que esas personas no pidan nada que vaya contra el Señor. Tú debes honrar a tu padre, ¿sí o no? Pero si tu padre te dice que te prohíbe ser cristiano, lo siento mucho, ahí tiene un límite. Yo debo más obediencia a Dios que a mi padre. Papá, yo pondré la mesa, sacaré al perro, tiraré la basura, haré los deberes. Incluso si me dices que te tengo que ayudar con el alquiler, lo haré todo lo que me pidas y te honraré en todo. Pero si me pides algo que contradice al Señor, Dios va primero. ¿Una esposa debe someterse a su marido, sí o no? Sí. Pero si el marido le pide algo que va contra los principios bíblicos, Dios va primero. Tenemos figuras de autoridad, pero su límite está en no pasar la autoridad que está por encima de todas las autoridades, que es la autoridad del Señor. Por lo tanto, por eso el Señor ponía filtros para los profetas, porque Dios sabía que el pueblo debía obedecer a los profetas y por eso alertaba de que también habían falsos. Si un profeta viene, habla de mí, no se cumple, yo no lo he mandado, no le tengáis temor. Incluso había un mandato en el Antiguo Testamento que a los falsos profetas se les tenía que apedrear. Yo creo que podían volver ciertas cosas. Nos ahorraríamos muchos problemas. Pero bueno, es el Señor el que determina eso. Pero la realidad es así. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que el pueblo debía seguir a los profetas. Porque los profetas eran los que traían el mensaje de Dios, las directrices de Dios. Pero también en medio se colaba gente falsa. Oh, mira, yo leo un texto y dice que Dios ha dicho que debemos seguir a los profetas. Me las voy a dar de profeta, porque así la gente va detrás de mí. Ah, mira, hay un texto que dice Dios que hay que obedecer a los pastores. Me voy a presentar como pastor, así la gente viene detrás de mí. Una de las cosas que alaba de una de las iglesias en las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis era eso. A una iglesia le dice que habéis visto a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los habéis hallado mentirosos. Porque mucha gente se aprovechaba de esos cargos que la iglesia sabía que eran respetables y debían obedecer y se presentaban para guiarlos al error. Por eso, el límite, ¿cuál está? Asegúrate de que esa persona enseña de parte de Dios. Hay un texto muy interesante que dice: probad a los espíritus, probad a cada espíritu a ver si viene de Dios. Hermano, eso no se refiere a movimientos en la iglesia. Vamos a probar si esos movimientos extraños vienen de Dios. Eso habla de las enseñanzas. Se refiere a probad a aquellos que os enseñan, al mensaje que traen, a ver si viene de Dios. Y entonces responded en obediencia o ignorarlos completamente. Pero lo que Daniel dice es que el pueblo no había considerado las enseñanzas de Dios y esas enseñanzas habían venido por medio de los profetas. Mira, por ejemplo, justo después, el siguiente capítulo, Daniel 10:12, dice así: entonces me dijo. Daniel está orando al Señor, sabe que el pueblo ha fallado a Dios dando la espalda a los profetas que traían las enseñanzas de Dios, y ahora en ese momento de oración, de corazón roto y abatido ante el Señor, un corazón arrepentido, Dios habla a Daniel. ¿Daniel qué es? ¿Daniel qué es? Un profeta, ¿verdad? Y Dios se comunica con él. Entonces me dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Y ahí podemos ver una comunicación directa de Dios con Daniel, porque Daniel es un profeta y muchos sabemos que sobre todo un profeta que tiene su mayoría de contenido, un contenido escatológico.
Daniel fue usado por Dios especialmente con profecías de cosas que habrían de venir. Daniel y Apocalipsis se consideran los dos textos más proféticos en cuanto a escatología, en cuanto a las cosas por venir que el Señor había revelado. Vemos una cosa interesante y es un personaje con el que Dios habla de una manera diferente. Otro profeta, pero un profeta especial, y es el caso de Moisés. Números capítulo 12, versículos 6 al 8. Mira lo que dice. Él dijo, ese él se refiere al Señor. Él dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión. Si yo tengo que enseñar algo, si yo tengo que decir algo, si yo traigo algo al pueblo, yo me manifestaré a través de ¿quién? De un profeta. Y me manifestaré a él en este caso dice, en visión. Hablaré con él en sueños. Pero mira qué curioso ahora. No así con mi siervo Moisés. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moisés? Qué bonito, porque este texto es un texto en el que Dios defiende a Moisés. Moisés no lo pasó muy bien con el pueblo. En más de una ocasión quisieron tirarles unas cuantas piedras a Moisés. Pero en este caso, Dios dice algo muy bonito. Si hay profetas, yo hablaré con él. Es decir, si hay profeta, yo me comunicaré. Los profetas siguen siendo usados por Dios. Hablaré con él en visión, hablaré con él en sueños. Pero luego Dios dice que eso es como lo llama oscuro, ¿no? Como que no es tan claro, a diferencia de cómo habla con Moisés. Y con él habla cara a cara. Incluso él usa una expresión que podríamos tardar mucho en explicarla y lo dejamos para otro día. Dice que él ve la imagen de Dios. Y eso habría que explicarlo con detalle, porque la Biblia nos enseña que nadie puede ver a Dios. ¿A qué se está refiriendo ahí el Señor? Pero el tema aquí es que el Señor habla y usa a los profetas y usa a Moisés, que es un profeta. Y además dice que en este caso añade, con los profetas puede expresarse a través de visiones, a través de sueños. Hermanos, si vemos la escritura, vemos a muchos profetas teniendo visiones, vemos a muchos profetas teniendo sueños, vemos a muchos profetas en una especie a veces de éxtasis, llevados más allá. Es la manera como Dios trabaja. Es curioso que hoy le pasa a la gente eso también. Hoy la gente está durmiendo, Dios me llevó al cielo, luego me llevó al infierno y me mostró al Chavo del Ocho y me mostró a Michael Jackson y no sé, muy interesante. Al menos cuando en Netflix no ves nada bueno, te pones eso y echas la tarde. Y quiero terminar con otro texto que enfoca a Moisés en este caso, y es Números capítulo 7, versículo 89, que dice: y al entrar Moisés en la tienda de reunión para hablar con el Señor, miren qué interesante, entraba en la tienda de reunión con un solo propósito: para hablar con el Señor. Hermano, yo no sé tú, pero ¿quién diera poder ser Moisés en ese momento? Porque imagínate tener un lugar en el que tú entras para eso, para hablar con el Señor. El nombre ya lo dice todo, la tienda de reunión. ¿Reunión con quién? Con el Señor. Moisés entraba en la tienda de reunión para hablar con el Señor y oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y él le habló. Así que vemos cómo Dios se comunica, ¿verdad? Partimos de esa base. Dios ha hablado hace mucho tiempo en el antiguo pacto de muchas maneras, directamente, sueños, visiones, a los padres, a los creyentes por medio de los profetas. Pero hay una cosa antes de avanzar que quiero decirte. Es interesante, un par de cosas que querría destacar. Número uno, ¿cuál es nuestra tienda de reunión hoy? Hermano, esto puede ser tu tienda de reunión. Tu casa puede ser tu tienda de reunión. Tu coche puede ser tu tienda de reunión. Cuando vemos eso, nos quedamos así como, wow, yo quisiera poder tener la tienda de reunión. Pero es que Cristo nos ha regalado la tienda de reunión. Y lo peor es que no entramos.
¿Sabes cuántas personas habrían pagado por entrar en la tienda de reunión? Y hoy a los creyentes hay que pedirles, por favor, que entren en la tienda de reunión. Imagínate. Cuando la gente dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Como si Dios hubiera cambiado. Digo, mira, Dios no ha cambiado, pero el pueblo está frío. El pueblo está frío. Vivimos un tiempo en los que hay que pedirle a la iglesia congrega, cuando el creyente debería amar estar con creyentes. Cuando yo tenía algún debate en tiempos de pandemia sobre el ir a la iglesia, la gente me decía, es que la iglesia no es un lugar de primera necesidad. Le digo, para ti no, para mí sí. A ti te da igual si una iglesia, para ti a lo mejor el bar es de primera necesidad. Pero para mí es tan importante Mercadona como nuestra congregación, porque en ambos sitios me alimento. Ya, pero puedes ver vídeos en casa. Pregúntale a todos los cristianos si ha sido lo mismo YouTube que ir a la iglesia. Pregúntale a todos si ha sido lo mismo ver el culto por Zoom que estar aquí. Es que el problema no es recibir la palabra, porque la podemos recibir por YouTube. El problema no es orar aquí el jueves, podemos orar en casa. El problema no es leer la Biblia, puedo leer en casa. El problema es que la iglesia somos nosotros, es el cuerpo. A mí lo que me gusta no es venir a un templo a escuchar a alguien cara a cara. A mí lo que me gusta es estar en comunión con mis hermanos. Cuando dice la gente, hay que congregar, Dios no habita es que no voy por el templo, voy por la gente. Y aunque te hayan hecho creer que amigos en Facebook son amigos, eso no son relaciones. Eso no son relaciones. En Facebook no se puede llevar las cargas los unos de los otros. En Facebook no se puede perdonarse los unos a los otros. En Facebook no se puede soportarse los unos a los otros. En Facebook no se puede llevar a cabo los mandatos que implica la comunión del pueblo de Dios. Yo no puedo vivir mi fe en Facebook. Para mí la iglesia es de primera necesidad. Y hemos visto mucha gente que se ha enfriado por eso. Se ha enfriado por la falta de comunión con el pueblo. Sí, Dios es suficiente. Pero ese Dios que es suficiente nos ha dado un cuerpo, porque Él sabe que lo necesitamos. Entonces, quiero decir algo importante. Nosotros tenemos ese lugar de reunión. Y hoy estamos en un estado en que los pastores, como he dicho, hay que decirle a la iglesia, hay que congregar, hermano, ¿por qué no vienes? Pastor, no me apetece. Y hay que rogarles, no venga, hermano, ven. Eso es triste, hermano, no debería ser así. Pero también igual, hermano, ¿cómo está tu vida de oración? Bueno, pastor, ya. Hermano, estás mal en el congregar, estás mal en tu vida de oración, no estás leyendo la Biblia. Déjame a que te haga una pregunta. ¿Has nacido de nuevo? Por favor, dime algo que me convenza. ¿No amas entrar en la tienda de reunión? ¿No amas deleitarte en su palabra? ¿Y no amas a sus redimidos? ¿Qué me demuestra que has nacido de nuevo si no amas lo que Él te ha regalado? Eso es lo que nos debemos preguntar. Dios sigue siendo el mismo, pero estamos en una apatía espiritual muchos, de la que Dios no tiene la culpa, y perdónenme, la iglesia tampoco. La iglesia tampoco. Porque poner a Dios como culpable no podemos. Vamos a buscar a alguien más para poder justificar nuestro estado. Pues vamos a hacer de la iglesia la tirana que nos ha fallado. Y hermano, es verdad, te puede haber decepcionado la iglesia. Te digo algo, a mí también, y aquí sigo. Yo os voy a decepcionar y vosotros me vais a decepcionar a mí, pero déjame daros una noticia. Mi madre ya me ha decepcionado, mi padre ya me ha decepcionado y yo a ellos también. Mi hermana me ha decepcionado y yo a ella también. Mis compañeros de trabajo me decepcionaban y yo a ellos también. El mundo me decepciona y yo a él también. Vamos a vivir constantemente decepcionando y siendo decepcionados. Y no nos vamos a una isla. La iglesia nos va a decepcionar porque somos personas. Y nosotros, a mí cuando alguien me dice, es que la iglesia me decepciona, digo, ¿y tú? ¿Has decepcionado a la iglesia? Sí, pues entonces, dale la vuelta a la historia. Ahora piensa en el verdugo y no en la víctima. Somos egoístas. La realidad es que no queremos reconocer nuestra propia falta. Nuestra propia falta. Así que, hermanos, aprovechemos estos regalos que nos ha hecho Dios, en especial la tienda de reunión.
Aprovechemos que podemos hablar con Él todos los días. Hay gente que va más rápido a mandar un WhatsApp al hermano que a Dios. Hay gente que cuando tiene un problema, antes de orar, primero escribe un WhatsApp. Y no digo que no escribas un WhatsApp a un hermano, digo que no debería ser para el pueblo de Dios la primera opción. Dios está ahí para ti. Y Él nunca te va a dejar en visto. El hermano puede estar ocupado. El otro día alguien me mandó un WhatsApp y me dijo 2 días después: pastor, todavía no me contestó. Es que son muchos WhatsApp, son muchos audios y de muchos minutos. Y a veces sí, a veces tardo 10 minutos y a veces tardo 2 días. Pero si vas a Él, no tarda ni un segundo en escucharte. No digo que no vayas a buscar consuelo en tu pastor o en tu iglesia, pero no dependas de ese consuelo porque te vas a ahogar. La iglesia está muy bien y a mí me encanta el apoyo de los hermanos, yo también lo recibo, pero no dependo solo de él porque son humanos y a veces tienen problemas, a veces tienen familias, a veces trabajan, pero él siempre está, a cualquier hora. Yo me puedo levantar de madrugada angustiado y decir: ay, no quiero molestar a mi esposa que duerme, no voy a llamar a un hermano, pero él está a las 6 de la mañana y está a las 2 de la madrugada y siempre escucha. Y siempre responde. No a lo mejor oyendo su voz, pero Él atiende nuestras oraciones. Hermano, aprovecha la tienda de reunión que te ha regalado Cristo cuando rompió el velo. Recuperemos nuestras vidas de oración. Hermano, mi carácter cambia radicalmente cuando estoy más en la tienda de reunión. Y seguro que el tuyo también. Pero no hablo del mal carácter, hablo incluso de la tristeza. Yo soy una persona con tendencias a venirme abajo muy rápido. Estar en la tienda de reunión me da fuerza, me da gozo, me hace ver la vida con más confianza. Si me voy alejando de la tienda, me empiezo a meter dentro de mi propio caparazón y ahí la cosa no me avanza y entro en esos estados que me dan a veces de depresiones de 2, 3 días. Y no se me curan con pastillas, no se me curan con un té de tila. Se me curan viendo que en Él encuentro una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él me da un gozo que nadie más me puede dar. Y las situaciones no cambian, pero siento que me subo en sus hombros y lo veo todo desde otra perspectiva. Aprovechen la tienda de reunión. Es lo mejor que tenemos. Es lo mejor que tenemos. Pero hay otra cosa interesante. Cuando Dios habla en el Antiguo Testamento, y esto lo quiero usar rápido para hablar de los profetas de hoy. Los supuestos profetas, porque ya saben cuál es la postura de la iglesia respecto a ese oficio en nuestros días. Hermanos, cuando Dios hablaba a través de los profetas, ¿tú acaso ves a Dios en el Antiguo Testamento dando recados personales? En plan, a cada persona diciéndole, Dios tiene ese trabajo, Dios tiene esa burra para ti, Dios te tiene por ahí 10 camellos, Dios tiene por ahí, mira, Dios te dice que te vayas a tal ciudad. A que no hay recados personales. Dios siempre usaba a los profetas para hablar ¿con quién? Con el pueblo. Pero a veces hablaba con gente personalmente. Pero si te das cuenta, era gente que luego afectaba al pueblo. Reyes, hombres que luego eran usados por Dios para guiar al pueblo, pero no vemos recados personales. Cuando tú miras a los que hoy se llaman profetas, profetizan cosas muy vanas comparado con las profecías bíblicas que tenían que ver con lo que había que venir, con el pueblo que se apartaba del Señor. Eran llamados al arrepentimiento, llamados a volverse al Señor. Y hoy los profetas que vienen profetizan que la Copa del Mundo la va a ganar Francia, y tú dices, madre mía, no tiene nada mejor que decir el Señor al mundo que quién va a ganar la Copa del Mundo. Pero si ya tenemos a un pulpo que hace eso. ¿Para qué necesitamos las profecías si tenemos un pulpito? No sé si sigue vivo o algún gallego se lo comió con cachelos, pero la verdad es que, hermano, ¿ven que no cuadra? Miren cómo vivían esos profetas y miren cómo viven los de hoy. Miren su mensaje y miren los de hoy. Y ven que no tienen nada que ver. O sea, más allá del fundamento teológico en cuanto si hay o no profetas hoy, solo contrasten su mensaje y su vida y ya no tienen nada que ver. Ya no tienen nada que ver. Se parecen más a los profetas que Dios describía como falsos, que decían paz, paz, y no había paz,
que daban buenas profecías cuando el pueblo estaba en pecado, se parecen más a esos. Entonces debemos tener cuidado. Pero antes de pasar al siguiente punto, al inicio del... Voy muy lento, ni 2 voy a acabar, pero ya voy, de verdad que voy para adelante. Pero esto es importante porque me va a servir para lo de luego. Hermanos, cuando nosotros vemos a los profetas, hay otra pregunta que nos debemos hacer. ¿Cuál era el tema central de las profecías? Porque a pesar de que se profetiza de muchas cosas, hay un tema base, hay un tema central, hay un tema al que todo apunta. Y nosotros sabemos que toda la Escritura habla de Cristo. Y eso es importante, porque casi todas las profecías, si las haces acordándote de eso, van por ese lado también. A pesar de que hablan de cosas de ese tiempo y para ese pueblo, apuntan muchas veces en una dirección más futura. Y yo quiero leer un texto de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12, donde dice lo siguiente: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. ¿Quién hablaba dentro de ellos? El Espíritu en el Antiguo Testamento. Que algunos creen que Cristo solo aparece en el Nuevo, como, ya apareció Jesús. Pero ¿quién hablaba a los profetas? Pedro dice que es el Espíritu de Cristo. Y en algunas ocasiones la Biblia menciona que los profetas hablaron por el Espíritu de Dios. Así que otra prueba más de la deidad de nuestro Señor. Pero mira qué dice: al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. ¿Quién predijo los sufrimientos de Cristo? Los profetas. ¿Quién predijo las glorias que vendrían luego con Cristo también? Los profetas. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? ¿A quién escribe Pedro? A los creyentes. Y los profetas dicen que estaban sirviendo ¿a quién? Porque profetizaban de la salvación que iba a venir para ellos, de la gracia que iba a venir para ellos en Cristo. Mira qué interesante. En estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Los profetas hablaron de la salvación que vendría a los gentiles y que les fue anunciada la misma salvación de la que hablaban los profetas por medio de los predicadores del Evangelio. Lo que está diciendo Pedro es que los profetas hablaron del ungido de Dios, de la llegada de Dios mismo encarnado, del nacimiento virginal, hablaron de la obra de Cristo, de la muerte de Cristo, del alcance de los gentiles, en un tiempo en que pensaban que solo los judíos era el pueblo de Dios, pero los profetas profetizaban que iba a alcanzar otras naciones, que iban a ser alcanzados los gentiles, que el pueblo de Dios iban a ser judíos y gentiles, gente de todas las naciones, y anunciaron la llegada de Cristo, la muerte de Cristo, la glorificación de Cristo. Los profetas, sin saber quién era Cristo, sin saber quién eran esos pueblos que serían alcanzados, sin saber cómo se llamaban, sin saber cuál era la ciudad, pero ellos lo anunciaban porque eran movidos no por su propia creatividad, sino por el Espíritu de Dios. Por eso, cuando la gente ve el Antiguo Testamento, eso era solo para ellos, no, es para nosotros. Por eso el Señor dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, para corregir, para edificar, para todo. Así que nosotros vemos que en el Antiguo Pacto el Señor ha hablado a través de los profetas, pero también ha hablado del Evangelio. Pero ahora hay un cambio. Nuestro texto ahora apunta al nuevo pacto y dice que ahora el Señor ha hablado en los últimos tiempos de otra manera. El versículo 2 dice, y en estos últimos tiempos, en estos últimos días, Dios nos ha hablado por su Hijo. Dios nos ha hablado por su Hijo. Así que ahora el Señor, en los últimos días, ¿qué son los últimos días? Ese tiempo que están viviendo los creyentes y el nuestro también. Porque ya enseñamos en una ocasión que la llegada de Cristo inauguró los últimos días.
Y Pedro dice, el autor de Hebreos dice que en los últimos días, ahora en este nuevo pacto, el Señor ha hablado a través de su Hijo. Así como hablaba el pueblo a través de los profetas, ahora habla el pueblo a través de su Hijo. En los últimos días ha hablado a través de su Hijo. Pero es curioso porque su Hijo también es profeta. Mira qué dice Deuteronomio 18:18. Habla Moisés y dice, escribe Moisés, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Un profeta como Moisés iba a ser levantado, al que Dios pondría sus palabras en su boca y las personas tendrían que seguirlo. ¿A quién apunta ese pasaje? ¿Quién es ese profeta que luego veremos en Hebreos mismo que es mayor que Moisés? Cristo. Lo que pasa es que Cristo no es un profeta, es el profeta con P mayúscula. Pero aquí dice el Señor a través de Moisés que hablaría lo que Él le mande. Y es algo que Cristo mismo ha dicho. Cristo dejó claro en muchas ocasiones que no habló por su propia cuenta. Veamos varios textos que afirman tal cosa. Juan capítulo 12 versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Mira lo que dice Jesús. Yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado y me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y sobre lo que he de hablar. Lo que yo hablo, según dice Jesús, no lo hablo de mi propia cuenta, sino que me lo ha dado el Padre. Me lo ha dado el Padre. Juan 7:16. Jesús entonces les respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. La enseñanza que traía Jesús, el mensaje que traía Jesús, no era de Jesús mismo, según él dice, sino de quien lo envió. ¿Y quién envió a Jesús? ¿Quién envió al Hijo? El Padre. Mira qué más dice, por ejemplo, en Juan 8:26. Tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es veraz y yo, las cosas que oí de él, estas digo al mundo. El que me envió es veraz, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Quien me envió es el Padre, y lo que Él me ha dado y lo que yo he oído de Él, esto digo al mundo. Juan 14:10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Vuelve a repetir Jesús. Las palabras que yo digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que mis palabras, mis obras, las hace el Padre que mora en mí. Juan 17:6-8. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado, analicemos este pasaje, he manifestado tu nombre, ¿el nombre de quién? Del Padre, él está hablando, Jesús, el nombre del Padre. ¿A quién se lo ha manifestado? Al mundo. No acaba ahí, no dice al mundo. ¿A quién le ha manifestado Cristo el Padre? A los hombres que del mundo tú me diste. A los discípulos de él, a los creyentes, a los que Dios había escogido. Mira qué dice ahora, eran tuyos y me los diste. Si están aquí conmigo, si son mis discípulos, es que eran tuyos y tú me los mandaste. ¿Y cuál es la prueba de todo esto? Han guardado tu palabra. Dice, ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Esos hombres, los discípulos, han podido conocer, han podido ver, han podido asimilar, entender que todo lo que me has dado viene de ti. Porque yo les he dado las palabras que tú me diste. Y las han recibido y las han entendido y han entendido que en verdad salí de ti y han creído que tú me enviaste. Así que Jesús enseña que todos aquellos que hemos recibido las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, entendemos que Jesús viene del Padre, que enseña lo que el Padre demanda, que enseña las palabras del Padre y reconocemos que
todo lo que sale de Cristo sale de Dios, sale del Padre. Incluso el último libro del canon, Apocalipsis, el último libro de lo que consideramos el canon de la revelación de Dios, de los libros inspirados por Dios, es el mensaje de Jesucristo, a pesar de que participe el apóstol Juan. Apocalipsis 1, versículo 1 y 2 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿De quién es la revelación? De Jesucristo. ¿Pero quién se la dio? El Padre. Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que vio. Así que incluso Apocalipsis también sigue siendo la revelación de Jesucristo. Algunas personas me han dicho a veces que en el Nuevo Testamento eso no cuadra, porque Dios usó para hablar a su pueblo también a los apóstoles, pero los apóstoles no hablaban sus propias enseñanzas. Los apóstoles no hablaban de enseñanzas aparte que recibían del Padre. La propia Biblia enseña que cuando el Espíritu Santo es prometido, el Espíritu que luego estaría sobre los creyentes, iba a traer las enseñanzas de Jesús. Que las palabras que el Espíritu Santo iba a traer a los apóstoles eran las palabras que Jesús había enseñado. Así que a pesar de que los apóstoles puedan haber sido la tubería por la cual el agua salió, la fuente sigue siendo Cristo. Pero tanto el Hijo como los profetas hablaban de parte de Dios. Entonces tenemos esto. Dios, habiendo hablado en el antiguo pacto a través de los profetas, en el nuevo pacto ha hablado a través de sus hijos. Una gran enseñanza es esta: no hay más revelación. Cuidado con creer que Dios sigue dando recaditos al pueblo individuales y ir detrás de cosas que no vienen de Cristo. Porque hoy hay gente que esto no le pone un punto. Creen que el texto dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y de muchas maneras a los padres por los profetas, habló luego a través del Hijo y hoy sigue hablando a través de otra gente. Pero no es lo que dice el texto. El texto es contundente, hermanos, y tiene un punto de determinación ahí de pasado, profetas, últimos tiempos, no luego el Hijo y luego otras cosas. Últimos tiempos, el Hijo. Lo que Dios ha querido enseñar en el pasado, ahí tenemos los escritos de los profetas. Lo que Dios ha querido enseñar para el último tiempo, tenemos las palabras de Jesús y las palabras de los apóstoles de Jesús, que enseñaron las palabras de Jesús que les dio el Espíritu de Dios. Y eso es lo que tenemos. Pero hay algo interesante, que Jesús no es solo la palabra de Dios, que Jesús es la propia palabra. Juan 1, versículos 1 y 2, dice así: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Cuando yo estudiaba este pasaje más a fondo hace ya años, el de Juan, no el de Hebreos, el de Juan, siempre mi pregunta ha sido la expresión de el Verbo, expresión que hasta los testigos de Jehová en su Biblia la cambiaron por la palabra, pero no importa, más allá de eso, el Verbo. ¿Por qué el Verbo? Podía haber sido muchas cosas. Podía haber dicho el Hijo. El Hijo estaba con Dios y el Hijo era Dios. Podía haber dicho el Mesías. Podía haber dicho el ungido. Pero dice el Verbo. Hermano, a mí al menos me gusta preguntarme cosas cuando, ¿por qué esto? ¿Por qué esto no? ¿Por qué? Porque eso me lleva a investigar un poquito a fondo. Todo lo que se usa en la Escritura, los nombres o los atributos o la manera de referirse a alguien o una persona, normalmente tiene que ver con el oficio o la obra que va a desempeñar. Cuando se refiere a Jesús como mi ungido, eso tiene que ver con algo que va a hacer. Porque a Jesús se le atribuyen diferentes nombres, ¿verdad? El ungido, aquí el Verbo. Porque cada nombre apunta a la obra mesiánica, pero en este caso el Verbo, ¿a qué apunta? ¿Quién iba a traer la revelación de Dios? ¿Quién iba a traer la palabra de Dios? ¿Cómo Dios iba a hablar al mundo?
desde ese momento? A través del verbo. Ese término está mostrando a un Cristo que iba a ser la palabra de Dios en la tierra, la voz de Dios en la tierra, la enseñanza de Dios en la tierra. Sí, aparte de su deidad, el verbo era Dios. Pero esa palabra utilizada, verbo, apunta a lo que estamos haciendo ahora. Entender que Dios en los últimos días ha hablado a través de su Hijo. Así que rápidamente, yo no sé, ¿se copió el cuadro de contrastes? ¿Sí? Esto es lo que hemos enseñado hasta ahora. Yo no sé si me da tiempo. Aquí vemos el cuadro de contrastes rápidamente. ¿Ok? Esto es lo que hemos visto. Esto es lo que hemos visto. Mañana, si puedo, pongo esta fotito en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Pero mira que vemos la revelación de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cómo se ha revelado Dios de muchas ocasiones o de muchas maneras. En el Nuevo Testamento no ha dado una indicación de cómo lo hizo en el Nuevo Pacto, pero también lo ha hecho a través del Hijo, como veremos luego. ¿Cuándo? Hablamos en el pasado y hemos hablado en los últimos días. ¿A quién? A los padres, que son los creyentes, y en el presente a nosotros, a los creyentes, a su pueblo. ¿Y a través de quién? En el Antiguo Pacto, a través de los profetas, en el Nuevo Pacto, a través de Jesucristo. Pero hay un problema, que esto ha llevado a muchos a enseñar que Jesús es un profeta. Incluso en los tiempos de Jesús en la tierra, algunos afirmaban eso. Juan 9:17 dice: entonces dijeron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Y él dijo, es un profeta. Si hubiésemos preguntado en aquel tiempo a muchas personas quién es Jesús, muchos dirían, es un profeta. Si hoy le preguntaras incluso a algunos judíos o musulmanes, te dirían que Jesús era el profeta de los cristianos. Y si Dios lo deja ahí, podríamos decir, mira, fue un profeta, el elegido de Dios. Habló a través de muchos profetas en el Antiguo Pacto y en el último tiempo habló a través del Hijo, que era también profeta. Se hubiera acabado ahí el texto, pero nuestro texto sigue. El versículo 2 no acaba ahí, porque sería terrible que acabara con un punto. Pero el versículo 2, hemos dicho que Hebreos trata de la exaltación, de la supremacía de Cristo. Y el versículo 2 termina mostrándonos que Él no era un profeta. Porque el versículo 2 termina diciendo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Así que ahora al final de este versículo Dios destaca dos cosas. Uno, Cristo, ya pasamos del tema de Cristo como la voz de Dios, habla de parte de Dios. Dos cosas nuevas: Cristo, heredero de todas las cosas, y Cristo, creador de todas las cosas. En primer lugar, heredero de todas las cosas, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Dios no entregó nada en la mano de los profetas, ni mucho menos todas las cosas. Pero Dios, el Padre, ha entregado todas las cosas en las manos del Hijo. Cuando nosotros pensamos en herencia, pensamos en que cuando un padre muere, si yo soy hijo único de un padre y él fallece, sus bienes, sus posesiones pasan a mi propiedad. Nosotros no podemos aplicar igualmente eso. Sabemos que Dios es eterno, Dios es inmortal, Dios no ha muerto y ahora por eso el Hijo ha heredado las cosas. Pero Dios usa la expresión heredero como que Dios le ha querido otorgar todas las cosas que pertenecen a Dios al Hijo. Él mismo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Soy el dueño de todo. ¿Sabes que tú no tienes que darle permiso a Jesús para ser Señor? Yo no sé si alguien se ha empezado a pensar eso de yo te hago Él es Señor. Tú no puedes darle permiso para ser tu Señor. Tú puedes rendirte a su señorío si quieres. Tú puedes reconocer su señorío si quieres. Pero Él es Señor. Pero Él no es Señor de este mundo. Él es Señor de todo, hermano.
Si Él quiere fulminar a todos los mundanos, ahora lo hace en un momento. Están bajo su mano. Están bajo su mano. Solo que ellos dan la espalda a su señorío y serán juzgados por ello. Y nosotros nos rendimos. Pero tanto yo le puedo dar la espalda al rey de España. ¿Sabían que hay gente en España que es contra la monarquía? Pero ellos siguen teniendo un rey. En España hay un rey. Seas a favor o en contra de la monarquía, tienes un rey mientras seas español. No es mi rey, es tu rey, porque es el rey de España y tú estás en España, te guste o no. Es más, la Biblia dice que hay que honrar al rey. Pero algunos están a favor de ese rey. Lo tratan como rey, lo respetan como rey. Y otros están contra el rey. Ponen banderas republicanas en los balcones, pero sigue siendo el rey. Unos lo reconocen y otros lo niegan, pero si mañana él dice, yo soy rey de ambos, porque mientras estén en España yo soy rey, pues él es rey de todo. Unos lo reconocemos y otros le damos la espalda, pero habrá un día que todos se doblarán ante el rey. Solo que nosotros nos hemos doblado ya. Solo que nosotros ya hemos doblado la rodilla. Y solo que nosotros ya confesamos con nuestra lengua que Él es el Señor. Pero un día mi madre también lo hará, le guste o no. Mi padre lo hará, le guste o no. Mi hermana lo hará, le guste o no. Y yo oro para que lo hagan antes del juicio. Pero si no lo hacen antes del juicio, lo harán después. Pero van a reconocer que Él es Señor. Yo no le tengo que dar permiso a Jesús para ser mi Señor. Yo tengo que doblar mi corazón y reconocer de una vez por todas que Él es Señor. Él es Señor. Cada molécula que existe en este planeta, cada célula, que mires por el microscopio al analizar una planta, esa célula, Él gobierna. Él gobierna. Cada pulguita, Él gobierna. La fórmula del agua que es H2O, pues en la H, en el 2 y en el O, Él gobierna. Él es rey, porque el Padre le ha dado todas las cosas. Se ha dado todas las cosas. Mateo 11:27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Señor Jesús enseña aquí que la revelación del Hijo y la revelación del Padre dependen del Padre y del Hijo. Tú conocerás a Jesús cuando el Padre te lo quiera revelar, y tú conocerás al Padre cuando Jesús te lo quiera revelar. ¿Has visto? No se trata del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios quiere. Nadie conoce al Hijo sino aquel a quien el Padre se lo quiera revelar, y nadie conoce al Padre sino aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Pero antes ha dicho, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Incluso en la palabra que decíamos sobre la promesa del Espíritu Santo, Juan 16:13-15 dice, pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta. Ni siquiera el Espíritu Santo habla de su propia cuenta, ojo. Ni siquiera el Espíritu Santo habla de su propia cuenta. Porque ¿qué habla el Espíritu Santo? Hablará todo lo que oiga. ¿Que oiga de quién? De Cristo. Y os hará saber lo que ha de venir. Él me glorificará. ¿Quién lo glorificará? El Espíritu Santo glorificará al Hijo. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Así que en primer lugar, esto no es un profeta, hermano. Es el Hijo de Dios, a quien Dios ha constituido heredero de todas las cosas. Dios le ha dado todo, principados, potestades, el mundo, la creación, la ha puesto en las manos del Hijo y le ha dicho, reina sobre todo. Pero hay algo más maravilloso, y esto te va a dar una alegría, y es que nosotros somos coherederos con Cristo. Qué bueno, ¿eh? Mira lo que dice Pablo, Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados
con Él. Así como Cristo fue glorificado, así nosotros seremos también juntamente glorificados con Cristo, porque somos coherederos. Hermano, estar en Cristo es estar en Dios. Cristo te ha hecho hijo de Dios. Dios ha dado toda su herencia a su Hijo. Y si Él te ha hecho hijo, también te has vuelto coheredero. Cuidado, no estamos diciendo que ahora nosotros somos los dueños del mundo, que hay alguna gente que lleva estos textos mal interpretados aún. Yo soy hijo del dueño del oro y la plata, por eso no puedo ser pobre. Y un montón de cosas así. Pero este texto habla de la gloria eterna. Es más, Efesios 1:3, mira que dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición material, espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. Hemos recibido las bendiciones espirituales por estar, ¿dónde? En Cristo. Cristo no solo nos ha salvado de nuestros pecados, que hay mucha gente que dice eso: ¿qué ha hecho Cristo por ti? Me ha perdonado los pecados, ha pagado por mis pecados. No, Él te ha hecho coheredero, hermano. Tú no alcanzas todavía a entender la obra de aquella cruz. Decir Cristo murió por mis pecados es reducir el evangelio. Cristo hizo mucho más. Podría haber muerto por tus pecados y dejarte siendo una persona normal y corriente, pero te ha hecho estar en Él, y estar en Él te ha hecho coheredero de las glorias eternas que han de venir. Estar en Él te ha hecho recibir todas las bendiciones espirituales en las regiones celestiales. Estar en Él te ha prometido reinar con Él. Mira, en la carta de Timoteo lo vimos, 2 de Timoteo 2:11 y el principio del 12. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, viviremos con Él, y si perseveramos, también reinaremos con Él. Incluso hay una promesa en el Sermón del Monte, Mateo 5:5: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Una promesa a los creyentes. El Sermón del Monte es para creyentes, no para el mundo. Esos humildes eran aquellos que habían reconocido su pecado y habían sido humildes para reconocer que solamente podían ser salvos por la gracia de Dios, que no había nada bueno en ellos, que no había nada de valor en ellos, que solo necesitaban y solo podían tener salvación por la gracia de Dios. Y eso los llevaba a ser herederos de la tierra, las promesas que tenemos en Cristo. Así que Cristo es heredero, pero vamos a concluir con la gotita final para rematar hoy la clase y decir: nuestro Señor es grande. Cristo también es creador. ¿Por medio de quién hizo el universo? ¿Por medio de quién hizo el universo? Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y mira qué dice ahora de quién: del Verbo. ¿Y quién es el Verbo? Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 10 del mismo capítulo dice: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no le conoció. Así que Juan mismo redacta en ese primer capítulo que habla de la deidad de Jesús, que Él hizo el mundo. Él creó las cosas. Y no lo dice solo Juan. El apóstol Pablo en su carta a los Colosenses dice, Colosenses 1:16: porque en Él, ¿quién es Él? Fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles o invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él. Lo que vemos lo creó Cristo. Incluso el reino espiritual que no vemos lo creó Cristo. Todo lo que existe lo creó Cristo. Todo lo que ves tus ojos lo creó Cristo. Los mares los creó Cristo. Las montañas los creó Cristo. Los océanos los creó Cristo. Los animales los creó Cristo. El reino espiritual lo creó Cristo. Todas las cosas fueron creadas por Él y por medio de Él y para Él. Porque Él en otra ocasión dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Porque Dios no lo creó para nosotros, lo creó para su gloria. Hermano, la mayor finalidad del mundo para Dios no eres tú, es Dios mismo.
Tú no eres el fin de Dios. El fin de Dios es Dios. Si lo dijéramos de nosotros, sonaría muy ególatra, pero porque nosotros somos pecadores. Él es puro. Él es tan puro que sabe que lo único que merece la gloria es Él. Él sabe que lo único que merece ser adorado es Él. Él sabe que lo único que merece ser cantado, exaltado, glorificado es Él. Y Él ha creado todo para Él, para que lo cante a Él, para que lo glorifique a Él. Porque Él lo merece. Porque Él es digno. Y eso nos hace entender que Hebreos dice que por medio de Él creó todas las cosas, creó el universo, que Juan dice que el mundo fue hecho por Él, que Pablo dice que el mundo fue hecho por Él, pero hasta donde yo entiendo, solo hay un creador. ¿Quién creó el mundo? Dios. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Él no es un profeta. Él no es el arcángel Miguel, como dicen los adventistas. Él no es solo un personaje escogido por Dios, el Hijo de Dios, como dicen los testigos de Jehová. Él no es solo un profeta, como dicen los musulmanes. Él es el creador, Él es Dios. Él es Dios. ¿Por qué? Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿se contradice Pablo o está hablando de la misma? Dios, Cristo es Dios. Salmos 33:6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Dios creó todas las cosas. Cuando yo estaba estudiando, uno de los mayores libros, que si te puedes leer ese libro, léetelo, es corto. Y si un creyente no se ha leído eso, se debe cuestionar muchas cosas, porque realmente creo que antes de leerse Siervos para su gloria, que es excelente, antes de hablar de modestia cristiana, que es excelente, y todos los libros que leemos jóvenes o hombres o mujeres aquí, o radical o membresía, este es más necesario. Se llaman los atributos de Dios, porque de nada vale conocer cómo debemos ser como creyentes si no conocemos primero al Dios de los creyentes. Porque si hablamos de modestia es porque Dios es santo. Si Dios fuera promiscuo, no hablaríamos de modestia. Solo entendiendo lo santo que es Dios, mediré mi ropa, cuando yo sepa delante de quién estoy. Por eso ese libro es excelente. Todos los libros esos son buenos, Yo estoy también leyendo otras cosas con los hombres. No digo que no se tengan que leer, pero quiero poner en alto una cosa. Primero hay que conocer a Dios. Conocer a Dios. Cuando nosotros hablamos de Dios el Creador, antes de la creación, ¿qué había? ¿Qué había antes de la creación? Dios. Nadie diga nada. Dios. Dios creó todo ex nihilo, de la nada. Y hay un atributo de Dios. Cuando hablamos de los atributos de Dios y les preguntas a las personas por los atributos de Dios, normalmente no sabemos los básicos: la santidad de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, la paciencia de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios, la soberanía de Dios. Pero hay un atributo que pocos mencionan, y en ese libro yo lo leí y me quedé como, wow, no lo había pensado, y se llama la soledad de Dios. Porque realmente, antes de que hubiera todo, solo estaba Dios. Dios estaba solo, sí, en 3 personas, pero no había nada más. Y A.W. Pink escribe esto, y lo quiero leer. No, esto no es mío, no es de mi elocuencia y mi capacidad intelectual. Él escribe esto sobre la soledad de Dios. En el principio Dios. No había cielo donde su gloria es manifestada particularmente ahora. No había tierra que ocupara su atención. No había ángeles que cantaran su alabanza, ni universo que se sostuviese por la palabra de su poder. No había nada ni nadie sino Dios, y esto no durante un día, o un año, o una época, sino desde el siglo. Durante una eternidad pasada, Dios estuvo solo, pero Dios estuvo completo, suficiente, satisfecho en sí mismo, no necesitando nada. Si un universo o ángeles o seres humanos le hubiesen sido necesarios de alguna manera, hubiesen sido llamados a la existencia desde toda la eternidad. Nada añadieron esencialmente a Dios al ser creados. Él no cambia.
por lo que su gloria sustancial no puede ser aumentada o disminuida. Dios no estaba bajo coacción, obligación ni necesidad alguna de crear. El hecho de que quisiera hacerlo fue puramente un acto soberano de su parte, no producido por nada fuera de sí mismo, no determinado por nada, sino por su propia buena voluntad, ya que Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. ¡Wow! Dios estaba solo, pero estaba completo. Y eso te da un remate al corazón porque no te necesita, porque a veces hay gente que parece que le hace chantaje emocional a Dios. Señor, si haces eso, yo te seguiré. Hijo, no te necesito. O sea, si no hubieras nacido, no cambia la historia. No soy tu mamá para que me hagas chantaje emocional. Es decir, si no te canto yo, me cantan los ángeles. Y si no te cantan, me cantan las piedras. Y si no me canta nadie, porque hubo un tiempo en el que nada me cantaba, yo sigo estando satisfecho en mí mismo, porque mi gloria es suficiente. Qué Dios grande tenemos. Para unos seres como nosotros, que somos tan dependientes de gente, de hijos, de esposa, de esposo, que si no me siento vacío, Él no siente un vacío. A Dios nadie le dijo un día, tienes que crear a los hombres para llenar ese vacío que hay en ti. Él estaba solo. Pero decidió por su voluntad crear todas las cosas y encima las creó para que le devolvieran la gloria a Él. Él es grandioso. Pero el nombre de Dios, cuando Dios crea todas las cosas, la palabra que aparece ahí concretamente es una palabra que traducimos como Elohim. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando Elohim creó los cielos y la tierra, luego vemos este texto que dice Dios, hagamos. ¿Hagamos? ¿Quién? ¿Los ángeles nos crearon? La palabra Elohim es una palabra que es un plural absoluto. Es una palabra plural, no singular. ¿Y por qué Dios se presenta en esa pluralidad? Porque ahí podemos ver claramente. Dios Padre, creador de todas las cosas. Dios Hijo, creador de todas las cosas. Podemos ver en algunos textos Dios Espíritu, creando todas las cosas. Así que ahí lo vemos claramente. Ahí lo vemos claramente. Él creó todas las cosas. Así que concluimos con estos puntos. ¿Qué hemos visto hoy? Número 1, que Dios habló en el antiguo pacto a los creyentes por medio de los profetas. Número 2, que los profetas generalmente hablaban al pueblo, no daban recados particulares. Número 3, hemos visto hoy también que en el nuevo pacto, en los últimos tiempos, Dios habló a través de su Hijo. Por lo tanto, hoy no hay más revelaciones. Dios cerró su mensaje y su revelación en Cristo. Número 4, los apóstoles no trajeron nuevas revelaciones, sino que hablaban lo que les daba el Espíritu y el Espíritu les daba lo que Cristo le daba a Él. Número 5, Jesús es el heredero de todas las cosas y por lo tanto nosotros coherederos con Él. Y heredero significa que todas las cosas están en su poder. Y punto final, Jesús creó el universo. Solo Dios crea y por lo tanto Jesús es Dios. Primera enseñanza de Hebreos y podemos decir que se ve claramente la supremacía de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por haber puesto a nuestro Señor Jesucristo en lo más alto, como heredero de todas las cosas y también como creador de todo lo que existe, creador del universo. Solamente podemos decir que Él no solo es nuestro Señor Salvador, Él es Dios mismo. Él es Dios mismo, eternamente Dios, gloriosamente Dios, y a Él nosotros adoramos y exaltamos. Gracias, Padre, por la enseñanza de hoy. Sigue edificando a tu iglesia cada semana. Padre, bendice también el trabajo que los hermanos estarán haciendo en los próximos días. Que todo pueda salir bien para que este domingo podamos disfrutar, Señor, de un clima, Señor, más fresco en las salas, Señor, y que haga todavía más sencillo el poder estar concentrados en este lugar. Pero gracias, Padre, porque a pesar del calor,
Tenemos hermanos que están en el desierto. Tenemos hermanos que están escondidos en sótanos, en lugares donde congregar está prohibido. Tenemos hermanos que ni siquiera pueden congregar. Así que, Señor, a pesar del calor, enséñanos a ser agradecidos, a no mirar lo que nos falta, sino a mirar lo que tenemos y dar gracias por todo y en todo, porque todo lo que tenemos viene de ti. Gracias, Padre. Llévanos con bien a casa. Guarda el camino de vuelta de mis hermanos a sus hogares y danos una noche de paz donde podamos hoy estar más, si cabe, enamorados de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos.